El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Qué fe tan ciega? Es el título de la disertación en el día de hoy. ¿Qué fe tan ciega? Voy a leer la palabra de Dios a favor de ustedes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Leo la versión Reina y Valera del año 1960 y dice así a su letra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios nos bendiga por esta palabra. Era triste la condición de este ciego. Es realmente una desgracia física la de este hombre. Pero además de ser ciego, nos dice la Biblia que era pobre, porque mendigaba. Probablemente no tenía familiares que lo atendieran. Por eso andaba en las calles como un indigente, mendigando. Es un cuadro conmovedor, y es un cuadro que nos es familiar también a nosotros. Nosotros en nuestra ciudad salimos a la calle y en las principales vías de la ciudad no es raro encontrar gente mendigando. Aún niños mendigando por una moneda, mendigando por un pedazo de pan. Gente que vive en la más absoluta pobreza, en la indigencia, en la inopia completa. Es una condición triste, es una condición desgraciada, la de este hombre y la de todos aquellos que viven igualmente como vive este hombre. Un hombre ciego, un hombre que estaba privado de la vista, y además de esto, un hombre pobre. Pero existe una realidad aún más triste en esta vida, y es la condición de ceguera espiritual en la que vive el mundo. Amigo, si la ceguera natural es una desgracia, no poder ver los colores del día, no poder ver la luz, no poder distinguir la policromía de un ocaso, de una aurora, si eso es una desgracia por ser ciegos naturalmente, peor es la desgracia de estar ciego espiritualmente, ciego moralmente. La ceguera espiritual de un ser humano lo hace ver ante Dios como un mendigo. Así es que definitivamente tenemos que meditar en esta condición de vida. Una persona ciega espiritualmente ante los ojos de Dios es un pobre miserable, es un mendigo. Bartimeo era un hombre ciego de Jericó, nos dice la palabra de Dios, sin ninguna posesión económica, sin un lugar propio en la sociedad, viviendo de la caridad de la gente. Pero un día Bartimeo halló en Jesús la salida a su desgraciada condición. Es que Dios no quiere que el hombre viva en esa condición de ceguera natural, ni mucho menos ceguera espiritual. Dios no quiere que el hombre
se suma en las profundidades de las tinieblas morales. Dios no quiere eso. De igual modo, así como Jesús sanó a este hombre, así como Jesús lo sacó de su desgraciada condición, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo hoy la solución a la desgracia humana. Amigo, si Jesucristo no tiene la salida, si Jesucristo no tiene la respuesta a tu condición de vida, entonces no la podrás encontrar en ninguna otra parte. En Jesús está la respuesta, está la solución a la desgracia que vive el ser humano hoy en día. Pero veamos cuáles fueron los pasos que este hombre dio para cambiar su miserable vida. Porque es que hay que hacer algo, hay que hacer la gestión, hay que hacer la vuelta para poder salir de la condición de vida miserable y espiritual en la que vive la gente. De esto no se sale por nuestras propias fuerzas. Escúcheme, hay que dar unos pasos. Hay que dar pasos, pasos de fe. Pasos que dio este hombre, Bartimeo, y son los que tú también debes dar para salir de tu condición de vida en ceguera espiritual. En primer lugar, Bartimeo oyó acerca de Jesús Nazareno. Él oyó acerca de Jesús, el Nazareno. La fama de Jesús era grande. Jesús era un personaje popular en Israel. Inclusive, su fama llegó más allá de las fronteras en los días de su ministerio terrenal. Pero Bartimeo oyó. Y en este mundo se están escuchando muchas voces. Pero solo una es la voz que debes escuchar para que puedas ver la luz de Dios. Una sola es la voz que debes escuchar para que tú puedas ver luz espiritual. El mundo oye la voz del científico. Y el científico no trae esperanzas. El científico hace sus pronósticos, hace sus cálculos. Y aplicando lógica, aplicando pronósticos, el científico augura para este mundo una salida muy triste, un final catastrófico. Así que no puedes estar escuchando la voz del científico, porque la voz del científico no te va a sacar de tu ceguera espiritual. El mundo está oyendo la voz del político. Y el político, especialmente en campañas políticas, en tiempos de elección, el político levanta su voz para ganar votos, ganar la aprobación de un pueblo que él quiere gobernar. Pero el político incluso ofrece soluciones, pero a la hora de la verdad, cuando está posicionado, se olvida de sus promesas, se olvida de su programa. La mayoría de los políticos obran de esta manera. No vamos a estigmatizar a todos los políticos, pero la mayoría de los políticos obra de esta forma. Ellos en tiempos de elecciones prometen soluciones, prometen respuestas, pero después que están elegidos, ni se acuerdan de aquellos que votaron por ellos, aquellos que le dieron su voto de confianza, aquellos que sufragaron por ellos, que confiaron en ellos, se olvidan de ellos. Me acuerdo de un refrán bastante cómico acerca de un político que llegó a una población y él comenzó a decir: estimados compatriotas, yo tengo la solución a sus problemas. Miren ese puente que ustedes no tienen. Hay un río, pero ustedes necesitan un puente. Y hubo alguien que le dijo: doctor, pero si es que aquí no hay un río. Y él dijo: no importa, le hacemos el río. Porque es que los políticos pretenden tener respuestas para todos y soluciones para todos, pero es pura demagogia. Es pura bla, bla, bla. El mundo oye la voz del parapsicólogo de igual manera para ofrecer soluciones a los problemas de la humanidad. El parapsicólogo ya no se deja decir brujo. No, el parapsicólogo es aquel que, disfrazado de una aparente ciencia, procura darte una respuesta, un vaticinio a tu futuro y procura pues traerte la fortuna, la felicidad, en fin. Pero el parapsicólogo no tiene la respuesta. No, señor. Ningún parapsicólogo, llámese como se llame, tiene la respuesta a la solución del problema de la raza humana. Ni mucho menos puede traerte luz espiritual. El mundo oye la voz del religioso. El religioso es aquel que se viste de piedad y aparenta ser un hombre piadoso. Y hasta tiene título de un dignatario religioso.
pero no es más que eso, un religioso que no tiene respuesta. El mundo oye la voz del ateo. El ateo no cree en nada ni en nadie. Y el ateo también levanta su voz. Y en medio de una sociedad posmodernista, el ateo te dice que tú tienes que creer en ti mismo. El problema es que hay gente que no cree ni en ellos mismos. Así es que no tienen esperanza, no tienen la solución a sus problemas. El mundo oye la voz del filósofo. El filósofo filosofa, el filósofo discurre y el filósofo da respuestas, salidas, pero todas son salidas falsas, caminos falsos que te llevan mucho más a la profundidad en las tinieblas. El mundo oye muchas voces, pero escúchame, quien oye las palabras de Cristo, halla la vida, y quien no las oye, halla la muerte. Jesús dijo, mis palabras son las únicas que tienen vida eterna. Son las palabras del Señor, es la voz del Señor la que tú tienes que escuchar, la voz del Señor Jesucristo. Bartimeo pudo oír la voz de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué voz estás oyendo tú? ¿Cuál es la voz que tú estás oyendo? Recuerda, solo Cristo puede conducirte a la luz de la vida. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque yo soy la luz del mundo. Jesús dijo esas palabras, y no hay ningún profeta, no hay ningún hombre en la antigüedad, ni lo habrá en el futuro, que pueda decir estas palabras. Jesús es la luz del mundo. En segundo lugar, Bartimeo clamó con fuerza a Jesús Nazareno. Él clamó con fuerza al Señor Jesucristo. Él clamó con fuerza para cerciorarse de ser oído, pues había una gran multitud y entre tanta gente era posible que su voz no la pudiera escuchar el Señor. Pero escúchame, cuando alguien clama al Señor con la fuerza de su fe, desde lo más profundo de su corazón, el Señor siempre oye. Y aunque usted esté rodeado de mucha gente, y aunque mucha gente clame al Señor, si hay fe en lo más profundo de tu corazón para clamar al Señor, Él te va a escuchar. No importa que en este mundo hayan 6.500 millones de personas y que cada persona clame a su Dios o algunas de ellas clamen al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No importa el número de ellas. Tienes que clamar con fe. Y Jesús Nazareno te escucha desde cualquier lugar donde tú te encuentres. Él reconoció a Jesús como el Rey. Le llamó Hijo de David. Hijo de David. En la Escritura esa expresión, Hijo de David, es sinónimo de descendiente o simiente de David. Todos sabemos quién era el rey David. El rey David es el rey más grande de Israel. Y lo interesante es que Dios hizo un pacto con este varón de Dios. Dios hizo un pacto con el rey David. El pacto consistió en que nunca iba a faltar uno de su descendencia que se sentara en el trono de Israel. Y en los días de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido, al Mesías rey. Por eso este hombre le llama Hijo de David, porque reconoció en Jesús al rey esperado. Reconoció que Jesús era el Mesías de Israel, el Mesías de las naciones. Él se aferró a la misericordia del Señor. Le dijo, ten misericordia de mí. Es interesante que clama por misericordia porque el antiguo pacto nos relata una historia en la que el rey David destruyó a toda una comarca porque le negaron ayuda para él y su ejército en momentos de una gran necesidad. Entonces el rey David, una vez que ya se empoderó, una vez que llegó a ser el rey de Israel, cuando estaba siendo perseguido aún, fue maldecido por esta gente. Y él, al llegar a ser rey, se acordó de esto y borró a esta gente de esta comarca. Por eso este hombre, para cerciorarse de que el hijo de David, el rey de Israel, Yeshua HaMashiach, tuviera misericordia de él, clamó por misericordia. Le dijo, ten misericordia de mí. Este hombre tal vez pensó que este descendiente de David, el hijo de David,
nuestro Señor Jesucristo iba a hacer lo mismo con esta generación, pero no. Jesús vino con un espíritu diferente. Bartimeo venció el obstáculo que la multitud le levantó. Recuerden que cuando él clamó, dice la Escritura, que algunos de los que estaban oyéndolo le reprendían para que callara. Y entre este hombre más clamaba, más le decían que se callara. Le reprendían con fuerza. ¿Ves? Tal vez algunos se le acercaron, tal vez algunos le pusieron hasta algún bozal al ciego para que dejara el escándalo, dejara la bulla, dejara la gritería. Pero este hombre, a pesar de eso, venció el obstáculo. Y entre más lo reprendían, más gritaba. Yo quiero decirte algo. ¿Estás desesperado? ¿Te han fallado tus amigos? ¿Lo has perdido todo? ¿Te faltan fuerzas para vivir? Clama con todas tus fuerzas a Jesucristo. Mira, él oyó a Bartimeo, así que también a ti te escuchará hoy. Él no está sordo. Algunas iglesias, algunos grupos cristianos, algunos ministerios creen que el Señor sufre de nervios si nosotros le gritamos. Pero no, mi amigo, el Señor no sufre de nervios. El Señor puede escuchar. Y si hay un alma desesperada, si hay alguien que le han fallado todos sus amigos, sus familiares, lo ha perdido todo. Si hay alguien que ha perdido sus fuerzas, ya no tiene ánimo para vivir. Si clamas con todas tus fuerzas al Señor, Él con toda certeza te va a escuchar hoy. A ti también te puede escuchar el Señor Jesucristo. En tercer lugar, Bartimeo confió ciegamente en Jesús Nazareno. Jesucristo le llamó. Jesucristo le llamó. Y Él hoy te está llamando a ti por medio de su palabra. Bartimeo confió con toda su fuerza de su alma. Él confió. Y a pesar de que había mucha gente, Jesús pudo distinguirlo. Y Jesús le llamó. Al igual te digo hoy a ti, Jesús te está llamando. Y te llama por medio de su palabra. Hay gente que dice que no se convierte al Señor, que no se convierte al Evangelio, porque Dios lo tiene que llamar. Pero escúchame, nuestro Señor Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Él hoy ha enviado a sus discípulos, a sus ministros, a sus predicadores. Y cuando nosotros te llamamos hoy, que vengas al arrepentimiento, que te acerques a Jesús, que clames a Él con fuerza, es como si Él te estuviera hablando a tu corazón. Porque lo que te estamos diciendo es el rema de Dios, es el dabar del Eterno, es la menra del Señor, la palabra de Dios. Él te llama hoy por medio de su palabra. No esperes que se te aparezca un ángel, no, ten la fe suficiente para creer que Dios te está llamando hoy por su palabra. Bartimeo le llamó y Jesús lo escuchó. Bartimeo clamó, Jesús le llama. Jesús te llama hoy también por medio de su palabra. Bartimeo se despojó de su capa. Eso es algo interesante. Hay allí una enseñanza espiritual. Ahí hay algo allí en esas palabras que tú debes entender. Bartimeo, al entender el llamado del Señor, se despojó de su capa. Ahora, esta capa es un símbolo de muchos prejuicios, de los cuales nosotros tenemos que desprendernos también cuando el Señor nos llama. Él te está llamando a la salvación. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere sanar tu condición de vida. Él quiere salvar tu alma. Él quiere sanar tu cuerpo si está enfermo, como lo hizo con Bartimeo. Pero también tienes que arrojar la capa. Esta capa puede ser un símbolo de vergüenza. Algunos se avergüenzan del Señor. Se avergüenzan del Evangelio. Por eso no aceptan el llamado que les hace el Señor. Porque les da vergüenza. Les da vergüenza que la familia lo señale. Les da vergüenza que los amigos lo señalen. Les da vergüenza que los compañeros de escuela le señalen. Que los compañeros de trabajo, que el vecindario te ve ahora clamando a Dios, acercándote a Jesús, leyendo su palabra, practicando su palabra, yendo a una iglesia, creciendo espiritualmente. Les da vergüenza. Pero déjeme decirle, no se avergüence del Evangelio,
porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al que no es judío, al gentil. El evangelio es la fuerza más poderosa del universo que puede llegar a nuestras vidas. Ese poder de Dios puede salvar tu alma. Ese poder de Dios puede perdonar tus pecados. Así que no te avergüences del evangelio. Es el único mensaje que puede traer redención a tu vida. Es el único mensaje que puede traer esperanza a tu vida. El evangelio no es un mensaje de un político, no. El evangelio no es el mensaje de un científico, de un parapsicólogo, de un religioso, de un ateo, de un filósofo, no. El evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Debes recibirlo. Debes desechar la capa de la vergüenza. Debes desechar esto, porque de lo contrario, si tú te avergüenzas hoy del Señor y de su palabra, un día el Señor se va a avergonzar de ti. Algunos tienen que soltar la capa del odio. Esta capa puede ser un símbolo de odio. Hay gente que odia al evangelio, odia la palabra de Dios, odia a Jesús, odia todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pues debes librarte de esa capa de odio, porque el odio te puede llevar a la condenación eterna de tu alma. El odio puede arraigarse en tu corazón y puede endurecerte, puede cauterizar tu alma. Pero si tú realmente quieres ser salvo, si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres entrar al cielo, si tú quieres mejorar tu estatus de vida, debes soltar la capa de odio. Debes dejar de odiar a Dios, odiar al Señor, odiar su palabra, odiar la Biblia, odiar la iglesia, odiar a los evangélicos. Debes soltar esa capa de odio, porque el odio te puede llevar a la condenación. Algunos tienen que soltar la capa del orgullo. Hay gente que vive muy orgullosa de su religión. Gente que se enorgullece aún de sus líderes religiosos. Pero esto es un prejuicio. Ninguna religión salva, mi amigo. Ninguna. Hay más de 3.000 religiones en el mundo actualmente. Todas dicen tener la verdad. Todas dicen tener la luz de Dios. Todas dicen tener la esperanza y conducirte al cielo. Pero es absolutamente falso. El infierno estará lleno de muchos religiosos. Mucha gente que se ha vestido de una capa de religiosidad y están orgullosos de su religión. No puede salvar a nadie una religión. Es un prejuicio del cual tú tienes que soltarte, así como Bartimeo hizo con su capa. La capa también puede ser símbolo de temor. Algunos no se convierten al evangelio por temor. Les da miedo del qué dirán. ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirán mis amigos? Tienen temor. Quiero decirte, las escrituras dicen que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Si tu cobardía no logras soltarla, el reino de los cielos no será para ti, porque se requiere valor, se requiere valentía para soltar el prejuicio del temor, del orgullo, del odio, de la vergüenza, de la religión y venir a los pies de Jesucristo. La capa también puede ser símbolo de indiferencia. Hay gente que dice, yo sé que todo lo que ese predicador está diciendo es verdad. Yo sé que es cierto. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que el evangelio es la salvación, son las buenas nuevas. Pero hoy no tengo tiempo, mañana. Y escuchan el mensaje y viven aplazando la decisión más importante de su vida para un futuro mañana. Pero no saben ellos que el mañana no existe. Mi amigo, el pasado, el día de ayer ya pasó. El mañana no existe. Lo que existe es el día de hoy. Por eso hoy es el día de salvación para ti. Y al igual que Zaqueo, tú también debes soltar esa capa de indiferencia con la que te has recubierto. Algunos menosprecian el evangelio y son indiferentes al llamado del Señor. Parece que cerraran sus oídos espirituales a propósito, que cerraran sus ojos a propósito. Son peor que este ciego. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Por eso debes soltar la capa, cualquiera que sea. Cualquiera que sea el prejuicio que te impide venir a Cristo, debe despojarte de él, así como hizo Bartimeo. Bartimeo, una vez que soltó la capa, vino al encuentro de Jesucristo. Es lo que tú necesitas.
Tú necesitas un encuentro con Él. Tú no necesitas un encuentro con el Papa, no. No necesitas un encuentro con un santo, vivo o muerto. No necesitas un encuentro con ningún hombre mortal aquí, no. Tú necesitas es un encuentro con el autor de la vida, con aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, con aquel que dijo, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Tú necesitas un encuentro con Jesús el Mesías. Necesitas un encuentro con el Redentor de tu alma, aquel que te creó, aquel que murió por ti en una cruz. Bartimeo vino al encuentro de Jesucristo y Bartimeo fue sano inmediatamente de su ceguera. Mira, la fe de Bartimeo le hizo confesar a Jesús como el Señor. Y es importante que tú entiendas que confesar a Jesús como el Señor es importante, es indispensable para que puedas ser salvo. Jesús es el Señor y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Este hombre recibió iluminación espiritual del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu le iluminó y entendió que Jesús era el Señor y lo confesó como el Señor. El Kyrios, el Adonai, el Dios eterno. Jesucristo es Dios, mi amigo. Jesucristo es Dios y esa es la clave para la salvación. Confesarlo a Él como el Señor. La fe de Bartimeo le hizo reconocer a Jesús como maestro. Le dijo Raboni o Rabí, maestro, pero Jesús es más que un maestro. Para muchos Jesús es eso, un maestro, pero Él es solo, no tan solo un maestro, Él es el Señor, Él es el Dios eterno. Bartimeo seguía a Jesucristo. Desde ese momento ya no solo era el hijo de Timeo, porque eso es lo que significa la expresión o nombre Bartimeo, el hijo de Timeo. Ahora Bartimeo era un hijo de Dios. Era un seguidor de Jesucristo, uno que había nacido de nuevo, uno que había ahora encontrado la salvación en Jesucristo. Bartimeo confió ciegamente en Jesús y encontró en Jesús lo que su alma necesitaba. Encontró la sanidad para su defecto físico, para su enfermedad física, pero también encontró la salvación de su alma. Yo quiero concluir en esta hora. Su vida puede cambiar, como cambió la vida de Bartimeo, si viene hoy a Cristo Jesús. Puedes cambiar. Aún hay esperanza. Cristo puede darte lo que el mundo no te ha dado. Si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Sea como Bartimeo, salga de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo. Ni las posiciones, ni el estatus que tengas en la sociedad, ni la cantidad de dinero, ni el prestigio social, ni el mundo pueden llenar el vacío espiritual del alma humana. Son muchos los que anteponen sus riquezas, su orgullo, sus prejuicios al llamado de Dios. Pero la Sagrada Escritura dice que ante Dios, los que dicen que no tienen necesidad de nada, son desventurados, pobres, ciegos, miserables y desnudos. Por eso la mayor riqueza que un ser humano puede poseer es la de tener a Jesucristo en el corazón. Él te dará gozo, te dará paz, te dará felicidad, Él te dará amor, Él te dará salvación, Él te dará sanidad, Él te dará esperanza, Él te dará perdón, te dará luz. Cosas que no se pueden comprar con dinero. Así que ven y sigue hoy a Jesús. Y como Bartimeo, hágase por la fe un hijo de Dios y vea la luz de la vida en Cristo el Señor. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.